Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de haber podido realizar este 16º coloquio de africanías en el marco de la Feria Internacional del Libro del Instituto Nacional de Antropología e Historia de esta manera virtual. Llevábamos 15 años de reunirnos durante todo un día con mesas redondas, con reflexiones sobre distintos temas relacionados con las poblaciones afrodescendientes de varios países. Y bueno, lamentablemente es la primera vez que tenemos que hacerlo de esta forma. No queríamos dejar de hacer esta conmemoración, que ya es una tradición dentro de la Feria del Libro, y muy contentos de haberlo podido hacer de esta manera, y sobre todo muy agradecido con nuestros ponentes de esta segunda mesa, que hemos dedicado justamente a hacer una evaluación, una reflexión del Decenio Internacional de las y los Afrodescendientes 2015-2024, que estamos a mitad del camino de este decenio promulgado por la ONU y adoptado por una gran cantidad de países miembros. Entonces yo creo que es importante reflexionar. Tuvimos una mesa anterior con la participación de Pastor Murillo, uno de los impulsores más importantes de este decenio, con Queens Duncan, también ya una persona activista dedicada a este tema, y con John Antón de Ecuador, que también nos ayudaron a reflexionar sobre este decenio. Y esta mesa queríamos contar con la participación de activistas de México, especialmente de Veracruz, de Guerrero y de Oaxaca, y entonces jóvenes y ya más maduritos. Y agradecemos mucho que estén con nosotros el licenciado Samuel Aguilera, de Veracruz, de los Tuxtlas, un hombre que se ha dedicado a este tema desde su actividad como compositor, como decimero, como abogado, y bueno, también uno de los precursores de la iniciativa de la senadora Susana Hart, que logró el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes. Muchas gracias, Samuel. También tenemos con nosotros a Rosa María Castro, una activista del estado de Oaxaca, una mujer que ha sido de las primeras líderes del movimiento afrodescendiente y que ha hecho una organización AMCO muy importante en este tema, y también ha promovido la participación, el reconocimiento de las y los afrodescendientes, sobre todo desde una perspectiva de género. También tenemos al licenciado Abel Villanueva, quien lo conozco hace muchísimos años, cuando era un niño casi. Él ha sido fundador de la Asociación México Negro de Guerrero, junto con el profesor Sergio Peñalosa. Y Abel también ha sido un activista muy importante, defensor de los derechos de las y los afrodescendientes. Muchas gracias. Desde sus distintas trincheras ha estado en este movimiento. Quiero llamar la atención que fue el primero que organizó un foro de jóvenes afrodescendientes desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue Daniela López Carreto, de Coyolillo, una joven muy entusiasta, activista, bailarina, coreógrafa, gestora cultural, y además licenciada en contaduría, y también una mujer que lleva pocos años de activista, pero con mucho empeño y con una perspectiva pues muy importante para el estado de Veracruz. Entonces yo creo que tenemos un panel estupendo. Ya no me voy a detener más a hablar sobre ustedes, porque me llevaría toda la hora. Y bueno, la idea es que reflexionemos sobre
este decenio de las y los afrodescendientes, y vamos a tener 3 preguntas. Primero, ¿ha valido la pena este decenio? La segunda pregunta sería, ¿qué hemos logrado con este decenio desde nuestro país y desde nuestras regiones? Y la última sería, ¿qué falta? ¿Cuáles son los retos de este decenio? Entonces, sin más, voy a empezar dándole la palabra a la licenciada Rosa María Castro. Rosy, te doy alrededor de 6, 7 minutos. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor, un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias, doctora María Elisa, por la inclusión, por la invitación, por la visibilización de las mujeres también en este movimiento. Y es un gusto y un honor estar con personalidades del activismo afromexicano, especialmente doctor Samuel, licenciada Daniela, doctora María Elisa, licenciado Abel. Muchísimas gracias. Por supuesto, desde mi perspectiva personal, yo voy a hablar, me parece muy importante y ha valido la pena, porque al promulgar la ONU el decenio internacional, lo primero que es que este organismo asume, acepta y reconoce que los afrodescendientes representan un grupo especial, es decir, que tiene una serie de necesidades, una serie de carencias, que ha sido invisibilizado, que sus derechos han sido anulados históricamente, que se les ha dado un trato, históricamente, un trato que prácticamente anula la dignidad humana, que estamos hablando desde el esclavismo, la esclavitud. Y justamente la ONU ha hecho comentarios de que la esclavitud tendría que tener un carácter de crimen, de lesa humanidad. Entonces, ya desde el momento que declara, promulga el decenio, ya se está visibilizando a los afrodescendientes en el mundo entero, y que es una población grande y que es una población que requiere de una atención especial para resarcir todos esos daños que durante siglos se les lamentablemente han tenido que vivir. Entonces ya desde ahí nos estamos dando cuenta de que se da ese reconocimiento y ya creemos que esto ya es un primer avance, ¿no? Cuando había sido totalmente invisibilizado, y que organismos internacionales reconozcan que hay que hacer algo específico, eso yo creo que ya para mí es un gran avance, ¿no? Entonces, también reconoce que los derechos humanos deben promover, ¿no? Y deben ser los instrumentos que protejan a esta gran población, que estamos hablando que de alrededor de 200 millones de personas se identifican como afrodescendientes de africanos que viven en las Américas, y muchos más millones que viven en todo el mundo. Entonces, esto ya nos está dando la pauta de que el decenio ha sido fundamental, y que obviamente ya depende de que cada estado decida, asuma también este mandato, digamos, que hace la ONU, ¿no? Lo pone ahí en la palestra, y entonces ya cada estado tiene que cumplir. Y también ahí tiene que ver mucho el movimiento, los movimientos sociales, cómo tenemos que incidir para que ahora sí, esto que está reconociendo la ONU, pues también como movimiento lo hagamos nuestro e incidamos para que se den como estos derechos finalmente, esas exigencias. Y bueno, y esto entonces nuestro movimiento afromexicano pues ha hecho como mucho trabajo social para que finalmente pues podamos empezar a ver los primeros resultados, ¿no? Entonces yo quiero dejarlo así para no robar mucho tiempo, pero sí, definitivamente desde el lado que lo veamos, y yo invito a que no seamos pesimistas, que sí, que sabemos que hay muchas cosas, pero creo profundamente que es un instrumento el decenio que nos da pauta a los movimientos sociales como el nuestro para ir buscando, y nos da la punta del hilo para ir buscando, ir yendo a buscar lo que nos corresponde como seres humanos, como seres humanas, los derechos que todas y todos tenemos, y que hay que hacer uso y goce de ellos, pero que entonces hay que exigirle al Estado, ¿no?
Sí, muchas gracias, Rosy. Yo creo que señalas algo muy importante, que ya el hecho de hacer la promulgación, pues es una forma de visibilizar la problemática y reconocerla, y ese es un paso adelante. También quería hacer hincapié en es que el programa del decenio hace especial énfasis en mujeres y jóvenes, en la atención de mujeres y jóvenes. Entonces eso también es algo a lo que tenemos que responder, como bien dices, el Estado y la sociedad. Gracias, Rosy. Entonces le doy la palabra ahora a Abel Villanueva para que nos dé sus comentarios en este sentido. ¿Ha valido la pena? Porque también, claro, como decía Rosy, hay una idea de que esos decenios casi que se dan internacionalmente, se firman y luego no pasa nada. Entonces, ¿tú crees que vale la pena hacer esas promulgaciones, que tiene sentido? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De entrada es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo con compañeros conocidos ya de muchos años y sobre todo me encanta poder hacerlo en nombre de México Negro y en representación del profesor Sergio Peñalosa. Claro que ha valido la pena, porque de entrada el decenio tiene un precursor, bueno, en este caso dentro del activismo así lo vimos conforme ha ido avanzando el movimiento, que fue el Año Internacional para los Afrodescendientes en 2011. Y que gracias a esa declaración, el movimiento afrodescendiente pudo saltar del escenario regional al escenario nacional. A partir de lo que se empezó a trabajar después de ese año internacional, fue que pudimos unificar en parte el trabajo de lo que se hacía en la Costa Chica, lo que se hacía en Veracruz, y pudimos unir con lo que se estaba empezando a gestar en Coahuila. Entonces se pudo hablar un poco de la afromexicanidad y fue gracias en parte al trabajo que generó una declaración internacional. Es importante, valió la pena porque lo puso sobre la agenda. Y si bien de manera interna el Estado mexicano se había negado muchos años a reconocer los aportes de las poblaciones afrodescendientes, frente a una agenda internacional, frente a un organismo al que tiene que dar cuentas, ya no podría ser tan fácil ignorar este sector de la población. Es importante porque igual el movimiento crece y el movimiento mismo empezó a expandirse. El hecho de que el decenio internacional ponga principal énfasis en mujeres y jóvenes nos dio la pauta para que dentro del movimiento esos temas también crecieran. Y de 5 años para acá el tema de jóvenes toma una relevancia. Ya desde hace varios años, gracias a mujeres entusiastas como Rosy María, que aquí la tenemos, el tema de género también avanzó. Hoy por hoy el tema de jóvenes también va a empezar a migrar hacia otros puntos y es gracias a esa agenda. Es en parte a seguir cada eje rector que tiene el decenio, que es el reconocimiento, la justicia y el desarrollo, ¿no? Entonces, valer la pena como tal, sí, porque nos ayudó a generar como este espacio o este fundamento para la exigencia que se le hacía al Estado mexicano. De igual manera nos sirve para fomentar más allá de las expresiones culturales, sino también las expresiones de convivencia, los sistemas de convivencia mismo, que se identifique las características de las poblaciones afrodescendientes. Para evitar que a nivel nacional suceda lo que sucedió con los pueblos afrodescendientes con el reconocimiento de una constitución local, por ejemplo, en nuestro país, el estado de Guerrero, que se le intenta imponer sistemas de convivencia de poblaciones indígenas a poblaciones afrodescendientes. Hoy el decenio nos sirve para demostrarle a los encargados de legislar que no puede ser igual y que se tiene que llevar un estudio previo, que es necesario conocer las características de convivencia, respetarlas y sobre todo fomentar el, el intercambio entre entre los mismos grupos afrodescendientes, porque en su momento lo que pasaba en Guerrero se alejaba de lo que pasaba en Veracruz y tal cual el norte, Coahuila, se alejaba de lo que estaba pasando en la zona centro del país. Eh, en mi experiencia lo veo como algo que nos ayudó a crecer. Hubo algunos que quizás crecimos conforme iba creciendo el movimiento. En mi caso, que yo empecé cuando tenía 14, entonces
fuimos creciendo con el movimiento y a la par fuimos viendo cómo el decenio nos fue abriendo puertas en muchísimos lugares, ya no solo en la academia, sino ya también en la incidencia política y hoy por hoy en lo que va, en el proceso que va a iniciar de la generación de políticas públicas. Lo dejaría ahí y me gustaría continuar más tarde. Muchas gracias, Abel. Sí, yo creo que también lo que tú dices es muy relevante, es decir, el reconocimiento, la justicia y el desarrollo, que son los tres lemas del decenio, pues dan la pauta de la agenda que se tiene que seguir y de los pasos que hay que continuar. Pastor Murillo en la mesa pasada decía, bueno, tampoco vamos a pedirle al decenio que resuelva todos los problemas que llevamos cargando desde hace siglos, pero sí que es una llamada de atención importante que, como ustedes han señalado, pone de manifiesto las carencias, las problemáticas, las contribuciones que han dado las poblaciones afrodescendientes. Muchas gracias, Abel. Y ahora también con mucho gusto le doy la palabra a la licenciada Daniela López, ya la presenté un poquito. Daniela, dinos qué piensas, ¿ha valido la pena este decenio? Estamos a la mitad del camino. ¿Qué opinas tú? Desde mi punto, bueno, primero agradecerles la invitación, un gusto escucharlos, verlos a pesar de los tiempos en los que nos encontramos, y creo que esta es una muy buena forma de seguir intercambiando ideas y de avanzar en nuestro proceso, ¿no? Como población afromexicana. Y yo creo que el decenio sí ha valido la pena, aunque sabemos que no ha sido suficiente, y para eso tenemos otros 5 años, ¿no? Otros 5 años que podemos todavía aprovechar más y ir sobre lo que se ha perdido en el decenio, porque si nosotros revisamos los objetivos generales, ¿no?, de este decenio, pues nombran el respeto, nombran la justicia, pero justo en estos momentos, pues en Estados Unidos, por ejemplo, se están viviendo violaciones brutales, ¿no?, contra los afroamericanos, y entonces el decenio dice para todos los descendientes del mundo, pero nosotros estamos viendo cómo otras personas negras mueren, ¿no?, por el hecho de ser negros, y yo creo que sí ha valido mucho la pena, y como lo mencionó Abel y Rosy, ha sido un sustento para llegar al reconocimiento constitucional aquí en México. Y eso ha sido un gran punto a nuestro favor, porque si no hubiera como este llamado de la Organización de las Naciones Unidas, pues hubiera sido quizás más lento de lo que ya era el proceso del reconocimiento, pero como ahí está ese llamado de atención, no había otra cosa que aceptarlo y decir, sí, nos están diciendo esto desde hace mucho tiempo, que la población afromexicana ha contribuido a esta nación y no podemos seguir excluyéndola. Y es ahí cuando el movimiento se hace aún más visible, ¿no?, y presiona y se da este reconocimiento. Y ahora creo que los jóvenes estamos emergiendo y buscando estas formas de liderar y de hacer llegar esta información a las comunidades, ¿no? Porque si nosotros vamos a las comunidades, ¿quién conoce sobre el decenio? Entonces nosotros somos los portavoces y tenemos que buscar las formas de llevar toda esta información para seguir exigiendo y para seguir preparando a los siguientes, ¿no?, a los que también van a estar levantando la voz sobre lo que hace falta a nuestras poblaciones. Sí, muchas gracias, Daniela. Creo que también pones en la mesa un tema muy importante que tiene que ver con que no es la ONU, que también lo comentábamos en la mesa pasada, no es la ONU por buena organización o como un favor,
la que otorga el decenio internacional afrodescendiente, sino que es un resultado de años de luchas de las comunidades afro-latinoamericanas y de otros países por pedir este decenio, por pedir un reconocimiento internacional. Hay que recordar que esta organización está formada por todos los países y que hay compromisos, sí de los estados, pero también de las sociedades. Entonces, creo que es una labor muy importante la que debemos de hacer como organizaciones sociales para transmitir los objetivos, los propósitos de este decenio. Y ahora le quiero dar la palabra a nuestro querido Samuel Aguilera, que como decía, bueno, él es una pieza fundamental en este movimiento afromexicano, en la iniciativa que finalmente fue aceptada de reconocimiento con, pues como en estas fechas un poquito, alrededor de agosto de 2019, con un adendo en el apartado C. Después vamos a hablar de eso con más calma en el artículo 2. Pero por lo pronto, Samuel, la misma pregunta, ¿ha valido la pena este decenio? ¿Tú qué opinas? Buenas tardes a todos. Gracias, doctora. Gracias a mis colegas. La pena no, porque no ha habido pena. Lo que ha habido es un esfuerzo y un gozo de luchar por algo que nos gusta, que nos satisface. La declaración del decenio para las personas afrodescendientes debe verse como un escenario y como una ventana de geopolítica, donde el Estado mexicano se ve obligado a ser un actor dentro de una obra que tiene 2 actos y que además se celebra y se lleva a cabo frente a un público internacional que va calificando tanto el libreto como la actuación. Todos los actores hemos desempeñado el papel que se esperaba. Estamos a la mitad de la temporada y se baja el telón para el primer acto y estamos continuando para el segundo. Yo difiero un poco de Daniela de que ha sido insuficiente. Yo creo que no. Yo creo que los 5 años han sido suficientes para el primer acto. ¿Cuál era el primer acto? Está muy claro, el reconocimiento. Y ese acto ya se cumplió. En el segundo acto nos tenemos que encargar de 2 cosas, justicia y reconocimiento. Pero justicia no es andar como el Quijote de la Mancha resolviendo los coscorrones, ni los golpes, ni los actos de violencia. Eso no es justicia. Justicia es una estructura completa y compleja que abarca el país con instituciones que garanticen justamente que se va a disfrutar de los derechos sociales, civiles, políticos y culturales. Es un entramado constitucional y sobre eso vamos, porque es parte de una tercera palabra sumamente importante. La justicia es parte del desarrollo. No puede haber desarrollo si no hay justicia. Y para que haya justicia debe darse un desarrollo de naturaleza integral. Yo siento que vamos justamente como debimos haber siempre ido. Me parece que es suficiente lo que se ha hecho, es correcto y vamos en la ruta apropiada. Y sí ha valido el esfuerzo, el tiempo y el gozo. Muchas gracias, Samuel. Sí, yo creo que incluso la pregunta es un poco tramposa. ¿Ha valido la pena? Claro, teníamos que tener un marco internacional y normativo. Y como dice el lema del proyecto internacional de la Ruta del Esclavo, romper el silencio sobre este tema, ¿no? Algo fundamental. O sea, que el primer derecho que se viola incluso en países como México es que los afromexicanos y los mexicanos y mexicanas no conozcamos la historia de nuestros antepasados que llegaron desde el periodo colonial. Eso es una violación, ese simple hecho, ¿no? Entonces, el tenerlo claro, el reconocerlo ya es un avance. Entonces, si quieren, nos vamos a la segunda pregunta, que tiene que ver con hablar de los logros. ¿Qué hemos logrado en términos de reconocimiento? Podría ser, y en otros ámbitos, pero sobre todo, ¿qué hemos logrado? No sé si en estos últimos 5 años, pero
digamos, en este momento. No voy a decir que todo sea obra del marco del decenio, pero que hemos logrado para la agenda de afrodescendientes en estos, hasta ahora, hasta 2020. Y le doy la palabra en el mismo orden a Rosy, por favor. Gracias, Rosy. Sí. ¿Está abierto mi micrófono? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues yo quisiera hacer como puntualizar algunos logros que veo también, no propiamente desde el diseño, sino desde la lucha social, desde estas áreas donde trabajamos como activistas, ¿no? En el 2013 se da el reconocimiento constitucional de las y los afromexicanos en la Constitución de mi estado, Oaxaca, ¿sí? Al siguiente año se da el reconocimiento constitucional en Guerrero. Esos ya son los primeros logros que vemos del movimiento de hombres y mujeres afromexicanos, ¿sí? Después también hay otro logro que yo quiero recalcar mucho, es que el movimiento en sí se va consolidando, con sus ires y venires, pero se va consolidando. Y justamente también en el 2015 hay como un parteaguas, 2014, hay un parteaguas también en el movimiento en sí, porque surge el movimiento de mujeres afromexicanas. Se empieza a hablar de una perspectiva de género en el movimiento. También hay que decirlo, una perspectiva que estaba ausente en el movimiento, que era liderado por hombres y que a veces suena un poco trillado, pero yo ya no lo veo propiamente como estar atacando a los compañeros, no, sino como un momento histórico y que tenemos que tenerlo en la historia de nuestro movimiento, ¿sí? Y que las generaciones como Daniela tienen la obligación moral de hablarlo, escribirlo, para que en las siguientes generaciones, a ti te va a tocar, Daniela, en este tipo de mesas, hablar y decir, en tal fecha hay un rompimiento en el movimiento porque surge un movimiento de mujeres. Este es un gran logro para nosotras las mujeres y en sí para el movimiento, ¿sí? Porque hay que decir al movimiento, y Abel, yo creo que Abel y Daniela son jóvenes, creo que sí lo podrán entender mucho más rápido. No quiero decir que el doctor no, pero como jóvenes sí me gustaría que lo tengan muy presente, que es que le da una riqueza también desde la perspectiva femenina al movimiento, y empieza un movimiento mucho más activo, mucho más dinámico. Entonces, ahí nada más, no voy a entrar en mayores detalles, pero sí es fundamental esto. Después nos vamos, entonces tenemos ahí como esos 5 años, del 15 hasta la fecha, cómo se generó este movimiento y cómo este movimiento ya es muy rico entre hombres y mujeres negros, ya tenemos como una presencia más, ¿no? Una visibilización más fuerte, y tan así que ahora ya diferentes estados estamos viendo una generación de jóvenes, como decía el doctor Samuel el otro día, es que esto hay que pensar en las generaciones, tiene que ser generacional, y sí es cierto, ya están, ¿no? Y estamos conscientes que van a venir, y un día nosotros vamos a salir y ellos se van a quedar. Entonces, luego, en el 2019, bueno, el anhelado, el famosísimo reconocimiento por el cual hay personas a quienes yo les agradezco y les reconozco, a mis compañeros y compañeras negras, negros, afroamericanos, afrodescendientes, como queramos llamarnos, que pues trabajaron desde hace muchos años y que ahora, bueno, ya lo tenemos. El reconocimiento se da en el 2019, justamente el 31 de julio, ¿verdad, doctores? Cuando se aprueba la iniciativa. Y luego el día 10 de agosto, 9 de agosto, es el día que se publica en el diario oficial de la Federación. Esto es muy importante, que no se nos olvide esta fecha, es fundamental. La historia de nuestro movimiento es para ahí como algo icónico, ¿no? Esta fecha, yo creo. Lo demás, lo de menos, eso ya depende también de nosotras, de nosotros, cómo vamos a articular para que se vayan dando las cosas, ¿sí? O sea, en vez de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, ir articulando. Bueno, eso es como... Luego también hay otra cosa que se da quizá como a nivel ya estatal, local, lo vamos viendo también, se da pues el reconocimiento de los afrodescendientes en la Ciudad de México, no lo quiero pasar por alto. Veracruz ya está, no estoy como con la... Veracruz todavía no, andan en eso todavía. No, todavía que no deciden muy bien, el doctor tiene mucha tarea. Y luego tenemos también, en el 2019,
se modifica el nombre de la azaí a sepia en Oaxaca. Eso también es una cosa que políticamente, digamos, se ha hecho, pero jurídicamente no ha tenido muchos efectos. Pero también, yo insisto, depende del movimiento, y en este caso, pues del movimiento del Estado, porque es un asunto ya estatal, que tendremos que ver que se vayan desmenuzando asuntos propiamente para atención a la población afromexicana dentro de esta secretaría. Pero es un avance. Y tampoco, lo quiero decir, como dijo la doctora María Elisa hace rato, no es un regalo ni es nada, Es un asunto que veníamos poniendo sobre la mesa en debate en los diferentes coloquios, eventos, ahí lo poníamos, ¿no? Que cuando se cambiaba, que porque nos sentíamos discriminados, justamente desde una propia estructura gubernamental, ¿no? Pues bueno, ya se dio. Y luego también yo quiero mencionar este otro logro, que es cuando se da el INPI y se incluye a los pueblos y comunidades afromexicanos, también con sus bemoles, porque no nos complace totalmente, porque sentimos que hay una especie también de discriminación de que nuestros pueblos negros y nuestras comunidades afromexicanas requerimos de una atención, porque hay que considerar varias cuestiones, como ya lo decía Abel, esta cuestión, la pertinencia cultural, la interseccionalidad que se da en las mujeres, en las niñas, en los niños, en los jóvenes, es distinta a la que se da en los pueblos indígenas. Y esa es otra lucha que tenemos para que vayamos haciendo incidencia, que yo lo abordaré también más tarde, ¿sí? Yo me quedo con estos logros, digamos, que se me vienen a la mente, así como fundamentales, y que nos debemos de sentir orgullosas y orgullosos en el movimiento negro, porque finalmente empieza a haber resultados. Pequeños, grandes, medianos, ahí empieza. Aquí lo dejo. Gracias. Sí, muchas gracias, Rosy. Sí, creo que es fundamental de los logros que muy acertadamente has presentado. Creo que dos de ellos me gustaría subrayar son muy importantes. La participación de las mujeres como líderes, sobre todo de movimientos, porque si bien siempre han acompañado el movimiento afro, como tú bien dices, no eran las líderes, por lo menos que se mostraban también en eventos políticos, en reuniones, etcétera. Y el otro punto que también me parece fundamental es el desarrollo del movimiento, hacer un movimiento nacional, que a lo mejor también de eso nos puede hablar más Isabel. O sea, cómo de ser un movimiento que nació en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, con ciertas organizaciones, se fue multiplicando, empezaron a crecer organizaciones, después salió a Veracruz, después salió a Coahuila, y bueno, ahora a la Ciudad de México, y con sus bemoles, como decía Rosy, con todas sus problemáticas, ya es un movimiento que tiene reconocimiento a nivel nacional. Entonces, Abel, cuéntanos, ¿qué opinas de los logros de estos, del decenio, pero además de los logros del movimiento afromexicano? Bien, yo secundaría lo que dijeron tanto el doctor Samuel como la maestra Rosy, porque de entrada es algo que podemos ver desde nuestros puntos de incidencia, al menos en lo personal. A mí sí me tocó ver, muy joven todavía, este cambio que se dio con respecto a la perspectiva de género en el movimiento afro. Eva Gasga, como Yolanda Camacho, mujeres de trabajo y de liderazgo en comunidad, pero que sin embargo se encontraban en un momento como relegadas. Y era algo que se compartía también en el caso de los jóvenes, porque llegó un momento en el que teníamos como el trabajo de campo hecho, teníamos como el instrumento para poder hablar y decir qué era lo que estaba pasando también en nuestras comunidades, pero nos enfrentábamos a una serie de adultocentrismos que no nos permitían esa participación. Y así como tuvo sus complejidades instalar una mesa de género en los encuentros de pueblos negros, también la tuvo instalar una mesa de jóvenes. Costó varios años que se pudiera incluir y que fuera llevada desde una perspectiva de los jóvenes en la comunidad. Yo en lo personal creo que en parte de los logros que hemos tenido es la apertura
en los campos de incidencia que tiene el movimiento afro, porque antes era como muy clara la línea, muy recta, perdón, en el sentido de que todos nos vamos hacia el reconocimiento. Ok, pero una vez que tengamos el reconocimiento, ¿qué sigue? Hoy ya lo tenemos y afortunadamente también ya tenemos un trabajo previo en género, en juventud, en niñez, en derechos medioambientales, los económicos, sociales y culturales. O sea, ya tenemos un trabajo previo que se vino a fortalecer cuando logramos también esta unión del movimiento. Cuando por fin rompemos esta frontera regional fue por ahí del 2012 aproximadamente, cuando ya lo llevamos al escenario nacional y pudimos empezar a tener contacto, en mi caso, con jóvenes del estado de Veracruz, ¿no? Y de ahí también con una joven entusiasta como es Dulce en Coahuila. Y empezábamos también a hablar de las problemáticas y a compararlas. Y conforme van pasando los años, podría atreverme a decirlo de posiblemente lo que lleva el diseño de 4 años para acá, es cuando ya logramos generar esta identidad nacional y este movimiento que como tal ya reivindica la afromexicanidad. Y lo pudimos constatar tanto en el evento en el Encuentro de Pueblos Negros que se hizo en Coahuila y el que se hizo un año después en la Ciudad de México. Es una lista larga de los logros que hemos tenido. Yo pensaba mencionar igual que Rosy los ejemplos de las constituciones estatales, ya me los ganó, pero también es un momento de ver estos logros, pero también ver de cuáles son las dificultades que se nos pueden presentar. Como dijo Rosy, un año después de que Oaxaca reconoce a sus afrodescendientes, Guerrero también lo hace en un proceso de refundación o de cambio de constitución política. Y en ese contexto, una ley que ya existía basada netamente en sistemas de convivencia de pueblos indígenas, se le impone una palabra y se intenta imponer hacia los sistemas de convivencia de las poblaciones afrodescendientes. Eso ni es reconocimiento, ni es justicia, ni es desarrollo. Es una problemática que inclusive puede generar una culturización de las poblaciones afrodescendientes. El tema del respeto, que hoy hoy tenemos un logro, que es el reconocimiento, pero también tenemos un reto, que es la manera en que se nos va a dar justicia para lograr un desarrollo. Y en ese caso es lo que estamos empezando a ver. Afortunadamente este reconocimiento llega cuando entre altos y bajos el movimiento afrodescendiente ya se encuentra comunicado a nivel nacional, por así decirlo. Es una forma de ver y de conocer el trabajo que se está realizando en la costa oaxaqueña y que tal vez puede funcionar también en la zona de Tamiagua, en Veracruz. Entonces, habrá manera de replicarlo, de generar estas mancuernas para poder replicar el trabajo positivo, las llamadas acciones afirmativas en favor de este reconocimiento y de su desarrollo. Sí, muchas gracias, Abel. Sí, fundamentalmente yo creo que hay una maduración, ¿no?, del movimiento afromexicano en todos estos años, y yo creo que también gracias a esto y al marco del decenio, en este sentido sí, al marco del decenio, las instituciones del Estado mexicano comenzaron a ver el problema o ver la situación. Yo llevo muchos años en esto, siempre cuento que cuando iba con los funcionarios hace 22 años o 23 años a contarles de este problema, me decían que qué me pasaba, que si me sentía mal, que en México no había negros, que no entendían por qué yo estaba en el comité de la ruta del esclavo, porque decían que México, ¿qué tenía que ver en eso? En fin, siempre era una barrera. Y gracias al decenio, eso empezó a cambiar. Por ejemplo, el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues organizó en 2011, en el marco del Año Internacional de las y los Afrodescendientes, el primer Foro Internacional de Afros, que ayudó con las organizaciones sociales a empezar a hablar del tema entre académicos, activistas e instituciones. Entonces, creo que eso ha sido un logro para que, por ejemplo, lo que era el INPI antes, hiciera el primer reconocimiento de poblaciones afros en toda la República Mexicana.
que fue muy conflictivo, muy difícil, pero se hizo un levantamiento. Entonces, todos estos antecedentes, la encuesta intercensal que se da en 2015, justo cuando arranca el decenio, también es una ganancia del movimiento afro, y yo diría del marco del Año Internacional Afro, en donde el INEGI también finalmente acepta incluir una pregunta de autoadscripción. Entonces, bueno, esto es como en el contexto, en los marcos en los que se van juntando logros. Bueno, ahora también le quiero dar la palabra a Daniela, por supuesto, para que nos diga ella qué piensa, qué hemos ganado, qué se ha logrado, Daniela. Bueno, pues ya Rosy dio un contexto muy, muy bueno del reconocimiento, de la inclusión en el censo, y me gustaría aterrizar lo que bien hablaba Abel sobre la consolidación del movimiento afromexicano, ¿no? Que justo a mí me toca ver al movimiento ya consolidado, cuando yo me empiezo a preguntar sobre mi autoadscripción, y todo eso era por influencia de Rosy, influencia de Yoli, y luego con Abel en el primer foro de jóvenes, ¿no? Y entonces yo creo que lo que se ha ganado de esto es que se han dado a conocer nuevas convocatorias para los jóvenes afrodescendientes, para las mujeres líderes afrodescendientes. Y entonces es así como yo me he ido sumergiendo al movimiento, ¿no? A través de todos estos beneficios que se han dado gracias al reconocimiento y obviamente a la promulgación del decenio. Y pareciera contradictorio, ¿no? Porque hace rato decía que no ha sido suficiente, porque siento que debemos haber más jóvenes líderes, que justo tocaba el tema del adultocentrismo, y a mí me tocó estar en esa mesa en donde él y Gina Diediu hablaban sobre el adultocentrismo, y me quedó tan claro que ahora como que dentro de nuestro trabajo comunitario siempre está como, recuerden, el adultocentrismo, ¿no? No debe ser una barrera, debemos de tener presente que siempre los adultos queremos ocupar los espacios que también pueden ser para los niños, para los jóvenes, porque tienen mucho que aportar al desarrollo, ¿no? Porque desde donde vemos el tema del desarrollo, ¿qué es el desarrollo para las comunidades? Entonces, creo que los logros han sido buenos, y me viene a la mente Francia Márquez, que la conocimos en Coahuila, ¿no? Que fue una de las invitadas especiales, y ahorita en agosto ella tuiteó que quiere ser presidenta de Colombia, ¿no? Y uno de los objetivos del decenio son los derechos políticos. Entonces creo que da fortaleza para que las mujeres se posicionen en espacios que no fueron pensados para nosotras, pero que los estamos conquistando, ¿no? Y ella decía que pues era difícil posicionarse, porque eso la pone la visibiliza y la pone en riesgo, pero que no quiere más muertes para su gente. Entonces creo que hay muchas lideresas que han conquistado estos espacios, tal como lo han hecho las mujeres del movimiento negro aquí en México, y de las cuales he aprendido muchísimo. Entonces, los logros desde la perspectiva de género y desde la juventud han sido muy buenos. Yo decía, sí, por fin voy a conocer a otros jóvenes, porque a veces, pues a mí me ha tocado ser la única mujer afrodescendiente, ¿no? Y 20 compañeras indígenas, de las cuales también he aprendido muchísimo, pero siempre digo como mi perspectiva es una, y necesitamos los contextos de otras mujeres para que la perspectiva sea inclusiva. Pero sí, creo que hay muchos ejemplos de logros, y algunos nos nutren mucho a nosotros como jóvenes.
Muchas gracias, Daniela. Sí, sin lugar a dudas, y también como lo decía Rosy, pues la presencia y la participación de los jóvenes es fundamental para que esto crezca y se desarrolle, ¿no? Y crear nuevas generaciones interesadas en estos temas que sigan pues, luchando por lo mucho que falta, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Le paso la palabra a Samuel para que nos hable pues con más detalle de los logros en el sentido de este reconocimiento constitucional que muchos de nosotros valoramos enormemente, porque pues como ya lo hemos dicho todos y todas, fue una de las peticiones, de las demandas más importantes de este movimiento. Y que nos cuentes, Samuel, cuáles son los beneficios de este gran logro, cuáles son las virtudes. Muchas gracias. Primero, recordar que hace 20 y tantos años, los que ahora son adultos y parecen ocupar un lugar que le corresponde a los jóvenes, en aquel momento eran jóvenes. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. La juventud ha estado empujando, nada más que la juventud se pasa. Lo otro es que en 1997 estaban haciendo las principales organizaciones de la Costa Chica, se estaban constituyendo. Pero ¿cómo explicamos que cuando ellas se estaban constituyendo, ya en el artículo 16 de la Constitución del Estado de Oaxaca, se había dado el reconocimiento de las comunidades afromexicanas? Eso quiere decir que de manera callada había otras personas, jóvenes o viejos, corriendo el lápiz, redactando en silencio y de manera callada, derivado del movimiento chiapaneco del zapatismo, y ya estaban pensando, antes que la Costa Chica, en el reconocimiento constitucional. Es más, ya se había logrado. En el 97 se publica la ley la ley indígena de Oaxaca, y ya viene incluido el reconocimiento de comunidad afromexicana. Los logros a partir del movimiento afromexicano tal y como se le conoce, a mí me parece que son dos, centralmente. El primer gran logro es que se le otorgue o se le reconozca, cualquiera de las dos vale, a las comunidades afromexicanas 4 derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales son así porque están en la Constitución, pero en realidad solamente 2 de ellos son derechos fundamentales. ¿Cuáles? Libre determinación y desarrollo. Y de estos 2 derechos se derivan 2 que ya no son fundamentales, sino derivados. De la libre determinación se deriva autonomía y de desarrollo se deriva inclusión, pero los 4 están a nivel de la Carta Magna. ¿Y esto qué significa? Que no son derechos comunes y corrientes, sino que al ser derechos fundamentales implican una obligación del Estado mexicano. Pero allí mismo, en ese pequeño párrafo del inciso C, hay otro grandísimo logro, una orden, un mandato constitucional que obliga a las entidades federativas a que desarrollen estos 4 derechos, no solo en sus constituciones, sino que los desarrollen en las leyes particulares, secundarias, de cada entidad federativa. ¿De qué se trata el asunto? Se trata de que las constituciones de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, del Distrito Federal y de todas aquellas donde haya población afrodescendiente, están obligadas a ordenarle a sus congresos locales que hagan 2 cosas. Primero, un desarrollo legislativo de estos derechos fundamentales. ¿Qué cosa es el desarrollo? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son los pasos? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo se participa? ¿Cuál es el órgano garante? Etcétera. Y el otro es que los obliga a armonizar el entramado normativo que ya existe en cada entidad federativa. ¿Qué quiere decir?
Quiere decir que el derecho a la libre determinación y al desarrollo en Veracruz, en Oaxaca y en Guerrero tiene que permear al conjunto de leyes que ya existen, como son, por poner un ejemplo, la Ley del Desarrollo Social de Oaxaca, Veracruz y Guerrero, la Ley de Protección a Niños y Niñas, la Ley contra la Violencia de las Mujeres, la Ley de Salud, la Ley de Desarrollo Agrario, Agropecuario, Pesquero, etc. Es decir, a todas las leyes. Eso se llama armonizar el entramado normativo. Son dos cosas, ya concluyo. Están obligados ahora los gobiernos de las entidades federativas al desarrollo legislativo de este bloque de derechos y al mismo tiempo a armonizar el conjunto de leyes que ya existen. Y cuando se logre esto, vamos a tener el marco jurídico para poder hacer políticas públicas y obviamente contar con presupuesto tanto federal como de las entidades federativas y de los municipios. Y aquí vienen los grandes retos que creo que va a tener el siguiente bloque. Para mí esos son los logros. Tener ya una base que va a permitir caminar en serio. Por supuesto, doctora, que yo no desdeño los pequeños logros. Al contrario, son cotidianos y son inmediatos. Pero vamos por la base, vamos por la estructura, vamos por lo fuerte, por el cimiento que va a permitir política pública. Gracias, Manuel. Gracias. Tengo dos preguntas o dos comentarios que te quería hacer en este sentido de lo que estás hablando sobre el reconocimiento. Uno de nuestros ponentes en la mesa pasada, también en Africanías, hablaba de la importancia de que se reconozcan a las poblaciones afrodescendientes como pueblos, no solo como comunidades, no solo como personas, sino como pueblos. Entonces, él estaba muy contento de que se usara esta palabra en el reconocimiento. Entonces, te quería preguntar, ¿tú qué opinas del término pueblos? Y otra pregunta era, por ejemplo, entonces, con este reconocimiento y con esta legislación, nosotros podríamos pedir un instituto para tratar los asuntos relativos a las poblaciones, a los pueblos afromexicanos. Sí. Respondo la primera. En Oaxaca la Constitución reconoce al pueblo afromexicano en singular. En cambio, Guerrero y Veracruz reconocen a los pueblos afromexicanos en plural. La Constitución Federal reconoce a los pueblos en plural también. Ahora bien, ¿cuál parece la terminología correcta? A mí me parece que hablar del pueblo afromexicano es hablar de un vacío, de una negación absoluta que no solo niega la diversidad, sino que no puede hacer posible que se materialicen derechos. Y pongo un ejemplo. En Oaxaca van para 30 años con el reconocimiento indígena y hasta este momento no han podido otorgarle personalidad jurídica al pueblo mixteco ni al zapoteco, porque son dos pueblos. Ninguno de ellos tiene una representación legal que represente a los 500,000 miembros de cada uno de los pueblos. La idea de pueblo es una quimera en este momento. Es un absurdo constitucional y es un paliativo de naturaleza política. En cambio, hablar de pueblos, yo en este momento puedo decir que el nacimiento de los negros mascobos no solamente es una comunidad en sentido estricto, sino también por su diferencia con los costeños y los jarochos y los de Coyolillo y etcétera, es un pueblo. Tiene hasta un origen. Tiene más ventajas, más facilidades de ser reconocido con una condición, de que primero se reconozca la comunidad y que la comunidad se reconozca como pueblo. Entonces yo creo que sí es un acierto, pero también es una trampa hablar de un solo pueblo afromexicano o de un solo pueblo afromexicano oaxaqueño. Hay que ver la diversidad. Yanga y Coyolillo son diferentes, pero Coyolillo no es jarocho. Pero los jarochos no son como los de Tamiagua. Pero los jarochos de los Tuxtlas son un poco diferentes. Ahí quería como cerrar esta parte. Y ahora,
del instituto. Efectivamente, doctor. Nosotros necesitamos un instituto federal de los pueblos afromexicanos en exclusiva. Ir junto con los indígenas tiene verdaderas desgracias. En Guerrero, hace 2 meses, la Suprema Corte echó para abajo una reforma que beneficiaba a los afromexicanos tan solo porque los indígenas se quejaron. Y ahora los afromexicanos no tienen reconocimiento ni tienen ley. Ya la tenían desde el 2018. Afortunadamente, en la Constitución Federal, la senadora Susana Hart, con ayuda de usted, colocó a los afromexicanos separados de los indígenas. Las anteriores propuestas los llevaban revueltos y fuera una desgracia, porque ahorita para hacer una consulta a los que tuviera que ver con asuntos afromexicanos, doctora, habría que hacer una consulta que involucrara también a todos los indígenas, y es un cuento de nunca acabar. Pero, doctora, no solamente tiene que haber un instituto a nivel federal. La Constitución ordena que cada entidad federativa tenga su propio instituto de los pueblos afromexicanos. En Guerrero, quien atiende a los afromexicanos es una subsecretaría. En Veracruz no hay, pero es Campo Virgen. En cambio, en Oaxaca es una oficina de 4º nivel burocrático. Entonces, hace falta empujar leyes en cada entidad federativa que tengan el órgano garante. Si no hay órgano garante, no hay política pública, no hay quien ejecute las políticas públicas. Es una necesidad urgente. Sí, muchas gracias, Samuel. Sí, yo coincido completamente contigo. Yo creo que tenemos que beneficiarnos realmente de este reconocimiento a través de la creación de instituciones que atiendan las demandas y las problemáticas precisas de los pueblos afrodescendientes. Y también coincido en que la diversidad ayuda justamente a resolver las problemáticas de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones y no a desarrollar medidas generales para todas las poblaciones. Y entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a nuestra última ronda, que tiene que ver pues con los retos, que ya decíamos desde el principio, son muchos. Decía Daniela con mucha... muy atinadamente, y lo comentábamos también en la otra mesa, ¿cómo es posible que estemos en pleno decenio de las y los afrodescendientes y veamos esas reacciones de racismo en Estados Unidos contra los afroamericanos? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con el racismo? No quiero que analicemos lo que pasa en Estados Unidos, que tiene problemáticas muy concretas, pero sí que pensemos en qué nos falta en México para poder resolver muchos de los problemas que todavía tenemos entre las poblaciones afrodescendientes. Entonces, otra vez vamos con el mismo orden. Gracias, Rosy, te doy la palabra. Ok, bueno, yo creo que los desafíos que tenemos, ¿no? Como retos o desafíos, yo quisiera como poner esto, porque los demás compañeros van a poner seguramente otras ideas, pero necesitamos como movimiento primero mayor organización, ¿sí? Articularnos como movimiento y hacer el quehacer político. Es decir, ya tenemos que dejar de ser un movimiento solo por el reconocimiento, sino ya hacer política, ¿sí? Para exigir a los estados que se den las leyes secundarias que ya bien decía el doctor Samuel Aguilera, ¿sí? Para poder hacer realidad el reconocimiento constitucional, para poder realmente ser sujetas y sujetos de esos derechos humanos, ¿sí? Que están ahí, pero que no los vemos todavía. También me parece muy fundamental como seguir articulando un trabajo más profesional para seguir incidiendo en las campañas de sensibilización para los próximos censos.
Hemos tenido una experiencia en este censo, que bueno, que dentro de los avances que hemos tenido, los logros, yo creo, no sé si lo mencioné, pero una cosa fundamental es que en el 2015, después de casi 2 siglos, doctora, si usted me corrige las fechas, que no soy muy buena, que habían sido censados, ¿no? Los negros, y pasó tanto tiempo para que volviéramos a estar en los censos, que hay que decirlo también que ha sido un logro del movimiento como tal, estar en el censo por fin en la intercensal del 2015. Bueno, necesitamos hacer ya, tiene que haber profesionales ya en el movimiento, personas que tengan esa capacidad de hacer un análisis de datos estadísticos y también cómo incidir al momento de los próximos censos que vaya a haber. Cómo podemos estar ahí pendiente para reforzar estas campañas, crear nuestras campañas, ¿sí? Eso también me parece que es algo que nos hace falta y que tenemos que trabajar en ello. Entonces, no se ha terminado el tema del censo, es un trabajo arduo. Con los que hemos tenido la oportunidad de compartir información de censos, siempre nos han dicho eso, ¿no? De que los censos no se terminan, sino que realmente tenemos que hacer un trabajo profundo todavía, ¿no? También creo que otro de los desafíos es tener una agenda política como movimiento afromexicano, como organizaciones civiles, consolidar una verdadera agenda política, ¿sí? Y luego dentro de esa agenda política, digamos, nacional del movimiento, tiene que haber otra agenda política de las y los jóvenes. Y tiene que haber otra agenda política de las mujeres, otra vez con la perspectiva de género, ¿sí? Porque tenemos unos instrumentos legales de los cuales el movimiento negro no hemos hecho ningún uso. Es más, ni nos acordamos. Y resulta que está el convenio 169, yo ahora estoy en el diplomado Abel, que está dando la CNDH, hoy, el otro día llevamos tres sesiones con el convenio, y realmente es un instrumento valiosísimo. Hay que hacer mucho trabajo, mucha talacha, ahí está el doctor Samuel, que nos asesore, pero realmente están esos instrumentos. Y para las mujeres, porque además dentro de los preceptos del decenio, pues viene toda una perspectiva de género. Entonces, podemos construir una verdadera agenda política de las mujeres con los preceptos del decenio y luego acogiéndonos a la CEDAW, a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, siglas en inglés CEDAW, ¿sí? Tenemos otra convención también que es la Belén do Pará, de la cual nosotras como mujeres podemos encontrar muchos elementos para exigir al Estado que cumpla con esos preceptos y que estos instrumentos están ratificados por México. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo, que no lo hemos hecho todavía. Luego tenemos también la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros instrumentos. Entonces, con estos instrumentos podemos consolidar una agenda verdadera, una verdadera agenda política y temática. Es decir, ustedes jóvenes, ahí están, tenemos que trabajar como movimiento, pero hay una agenda política, Daniela, Abel, que tienen que puntear ustedes, ¿sí? Y luego, las mujeres que estamos construyendo, pues también una agenda, pero que no la hemos podido poner en el punto clave. Luego, por ejemplo, hay unas comisiones en México que hacen esta revisión de todos los informes que tiene que rendir México a la CEDAW, está también la plataforma de Beijing y todos estos. Y resulta que las mujeres negras no tenemos ninguna representación en esas comisiones. Yo todavía no entiendo quién se toma la palabra por nosotras y informan, porque sí informan, no sé qué, unas cosas, pero yo he revisado informes de 33 hojas, me puse un día a revisar, chacha, y fui subrayando. Y creo que si encontré 10 negras, fue mucho en un documento de 30 cuartillas. Ahí hay un problema también grave. Es decir, cómo el propio movimiento de mujeres a nivel nacional, el feminismo, nos invisibiliza a nosotras. Entonces, de ahí es muy importante que vayamos construyendo y que las jóvenes vayan construyendo también esta agenda desde la perspectiva negra, desde nuestra
afromexicanía para que tengamos eso. Eso me parece que son como de los retos. Y las leyes secundarias, que ya son muy trilladas, pero que ya el doctor las ha mencionado, es que ahora para que realmente este reconocimiento se aterrice, tenemos que trabajar estado por estado para que se vayan haciendo las leyes secundarias. Y efectivamente, en el caso de Oaxaca ha habido un retroceso porque ahora ya cambió la Secretaría de Pueblos Indígenas a CEPIA, Pueblos Indígenas y Afromexicanos, pero efectivamente dicen que hay un departamento porque nunca se ha presentado el personaje que lo lleva, ni siquiera, ni siquiera se ha presentado con el movimiento, con las comunidades y decir, mira, yo soy, no sabemos quién está ahí, ¿sí? Imagínense si lo desconocemos, yo lo desconozco como oaxaqueña y como una activista fuerte, porque me doy el privilegio de decirlo porque trabajo todos los días. Entonces, no lo sé, pues quién sabe quién será, ¿no? Bueno, esas cosas, por ejemplo, son los grandes desafíos, cómo incidir para que se consolide realmente una institución, que ya lo decía la doctora, ya lo decíamos el doctor Samuel también, que se requiere de una institución que atienda las propias necesidades, que atienda esta agenda de las mujeres, esta agenda de las niñas y los niños, esta agenda de las adultas y adultos mayores afromexicanos, afromexicanas, con esa pertinencia cultural, con esa interseccionalidad que se requiere, es decir, cómo atender a las mujeres por ser mujeres, ser pobres, ser mujeres afromexicanas, ser mujeres analfabetas, o sea, esta interseccionalidad se tiene que tomar en cuenta, si no vamos a seguir en el mismo rezago social ahí que tiene a las compañeras, ¿no? Entonces creo que son como los grandes desafíos, hacer política definitivamente, tenemos que hacer política, tenemos que incidir ante las instituciones para que esto se aterrice, acogernos a estos instrumentos internacionales, como es el decenio, como es el convenio 169, y todos estos que ya les he mencionado, para seguir consolidando la lucha social, el movimiento y sobre todo los resultados en favor de nuestras comunidades. Para eso que el diseño dice, reconocimiento, justicia y desarrollo, tenemos mucho trabajo por delante. Y también quiero puntualizar y quiero cerrar yo mi participación, doctora, que también incidir para que la academia, o que la academia que está unida, pero que falta mucho todavía, produzca información, historia de los pueblos, de las comunidades negras, ¿no? Es decir, el Estado no lo va a hacer, o no lo quiere hacer, pero entonces las académicas y los académicos pueden apoyar a los pueblos y comunidades afromexicanas desde su área, produciendo un trabajo que dignifique las verdaderas aportaciones de las poblaciones afromexicanas, de los pueblos y comunidades afromexicanas. Tienen la posibilidad ustedes como académicas y académicos, y entonces yo sí les convoco a que sigan produciendo, a que siga habiendo información, y que esa información esté accesible a las jóvenes, a los jóvenes, a las niñas, a los niños, para que tengamos próximas generaciones de afromexicanas y afromexicanos informados. Y con eso cierro, doctora, gracias. Muchas gracias, Rosy. Yo creo que has dicho algo fundamental, una agenda política. Eso necesitamos, una agenda política que agrupe además al movimiento afromexicano, como lo dice mucho el profesor Sergio Peñalosa, en el ámbito del activismo social, de la academia y de las instituciones aliadas que quieren trabajar con nosotros. Y ahí, pues, cada quien desde su trinchera tiene que aportar. Yo creo que todo lo que has dicho me parece relevante. Yo solo quería agregar que necesitamos, por ejemplo, cosas que hemos repetido 1000 veces y que no son nada complicadas y que tenemos que exigir, como libros de texto, libros escolares que hablen dignamente de la historia de las y los africanos y afrodescendientes. Necesitamos un museo. A mí me llama mucho la atención que estén hablando de creación ahorita de museos, por ejemplo, en el bosque de Chapultepec, hasta de la gastronomía y del maíz. Y qué bueno, hacen mucha falta, pero es indispensable. Estamos en el decenio, necesitamos un museo de los afros. Y eso es una demanda que en la agenda política tiene que tener un lugar muy importante. Entonces,
Muchas gracias, Rosy. Le doy la palabra para no usar más su tiempo. Abel, por favor. ¿Cuáles son los desafíos, Abel? Bien, de entrada es, tomando lo que dijo Rosy, crear esa agenda, bueno, formular esa agenda y ya consensarla. Porque si bien en este momento del movimiento, la apertura de los temas de incidencia es amplia. Entonces, en mi caso, yo me encuentro trabajando el tema de jóvenes ya desde hace algunos años y podría tomar inclusive parte de esas inquietudes que salieron en ese, me gustaría decirlo así, ese maravilloso foro del año pasado con líderes jóvenes, donde también nos dimos cuenta que ya los de 25 para arriba tenemos, ya también aplicamos como otra generación, porque ya vemos activistas de 17 y 18 años que traen un trabajo fuerte y lo traen en perspectiva de género y lo traen ya hablando sobre hipersexualización y la interseccionalidad, temas que en su momento nosotros no conocimos cuando empezamos. Entonces, eso habla también del movimiento y de cómo el movimiento se tiene que ir adaptando también a los nuevos tiempos. Si bien, como lo dije en mi primera participación, ahorita el principal reto, yo quizás lo veo así, es evitar que a nivel federal y en los demás estados de la República suceda lo que pasó en el estado de Guerrero. Lo que sucedió en el estado de Guerrero con la ley 701 de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado, no puede ocurrir en ningún otro estado de la República y mucho menos puede ocurrir a nivel federal. Es necesario, en el caso de las aportaciones de los jóvenes, que la historia de los afros sí sea incluida, pero que sea incluido de una manera digna. No se trata esto de victimizar a los pueblos afrodescendientes, de, ay, mira, qué pobrecitos los trajeron. No, que se hable de los verdaderos aportes. No es posible que hoy en un libro de texto gratuito del estado de Guerrero, un niño de la Costa Chica, lo único que vea sobre afrodescendencia sean dos niños llenos de tierra tocando un tambor. Cuando la población afrodescendiente de Guerrero no es tamborera. Entonces, tenemos que generar esta dignificación de las y los afrodescendientes desde una perspectiva de, en nuestro caso, desde una perspectiva de jóvenes, porque si bien en su momento los problemas que aquellos jóvenes resaltaron en 1997, en el año 2020 o se agudizaron o han cambiado. Entonces, sobre esa nueva perspectiva también vamos trabajando. Hoy por hoy, y eso quedó muy claro, por ejemplo, para las y los jóvenes afrodescendientes el año pasado, la nueva línea de la juventud afrodescendiente no se puede concebir sin perspectiva de género. No hay manera. Y ahora lo tenemos que abrir a otras cosas. Tenemos que empezar a abrirnos hacia diversidad LGBT, hacia población migrante, hacia... El movimiento va avanzando. El reto principal es no perder la unión del movimiento afromexicano, no perder la línea clara de lo que se está buscando y sobre todo generarlo de manera colectiva. Esta definición que hizo el doctor sobre pueblo y pueblos es real, igual hoy por hoy pasa con las juventudes. En el caso de los afrodescendientes, lo explicábamos hace un año, no es igual lo que sucede en Guerrero que con lo que está pasando en Coahuila. Veracruz específicamente, solamente Veracruz, entre Coyolillo y Tamiahua hay una diferencia, estando dentro del mismo territorio estatal. Entonces, tenemos que concebir la interseccionalidad, tenemos que cuidar que la agenda que vamos a formar en materia de afromexicanidad sea una agenda con verdaderos ejes que realmente estén enfocados a las problemáticas de las comunidades, de los pueblos y también de aquellos afrodescendientes que se encuentren ubicados de manera individual en el territorio nacional, que es el trabajo que hoy se está empezando a hacer con Baja California Sur, donde tenemos un importante grupo de afrodescendientes que emigraron de Costa Chica, Guerrero, Oaxaca. Entonces, es ir comprendiendo, el reto es ir comprendiendo cómo la afromexicanidad también va evolucionando, cómo vamos a hacer efectivo este reconocimiento y sobre todo cómo se van a ejercer esos derechos colectivos, los económicos, sociales y culturales, para poder generar el desarrollo del que tanto nos habla el diseño. Muchas gracias, Abel. Por lo que están diciendo ahora, estaba pensando que deberíamos de elaborar del diseño un documento con una evaluación de lo que ha sido el diseño en México para enviárselo a distintas instituciones del Estado mexicano y a organismos internacionales. Entonces, yo creo que como parte de
esta mesa que realizamos, podríamos pensar en trabajar de aquí a diciembre un documento en donde estemos construyendo, como decía Rosy, esta agenda política, haciendo una evaluación del decenio y pidiendo al Estado mexicano en este caso, pero también a los organismos internacionales, apoyos concretos y soluciones urgentes a lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias, Abel. Le doy la palabra a Daniela. Daniela, ¿qué retos tenemos? Tú hablabas al principio del racismo y creo que es algo importante. A ver, dinos, ¿qué piensas? Sí, justamente era lo que quería aterrizar, que es porque ya mis compañeros obviamente tienen todo el contexto del movimiento y lo que estamos nombrando en los diferentes conversatorios, ¿no? ¿Qué necesitamos? Entonces ya, en cuanto al racismo, yo diría que necesitamos nombrarlo y denunciarlo. Creo que eso es un gran reto, ¿no? Que sabemos las experiencias de racismo que hemos vivido y que viven nuestras familias, pero que no lo nombran. Y el CONAPRED decía, pues recibimos muy pocas denuncias porque lo mejor es quedarse callado, ¿no? Y sabemos que el racismo nos daña mucho, el autoestima, no sé, tanto de las mujeres como de los jóvenes, por nombrar a estos dos grupos, nos imposibilita, es tanta la exclusión que nos imposibilita imaginarnos en ciertos lugares o denunciando, porque pensamos que vamos a perder, que no va a tener ningún sentido. Y enlazando la denuncia del racismo con la creación de un museo, de una universidad afromexicana, que en algún momento el maestro Sergio me platicaba de ese gran proyecto que cuando me dijo, yo dije, sí, hay que hacerlo, es necesario para nuestra cultura, para las nuevas generaciones. Entonces, la aparición en los libros de texto, la creación del museo y la creación de una universidad afromexicana, creo que serían grandes herramientas para poder enfrentar el racismo que vivimos de manera estructural, que vivimos de manera social y en chiquito que vivimos desde la comunidad, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy oculto, siempre lo hemos dicho, muy oculto, y preferimos evadirlo. Y los niños no están entendiendo, o las nuevas generaciones no entienden nada, solo se van repitiendo los esquemas, ¿no? En cuanto a la discriminación, pero si estuviera como la historia dignificada de nuestra cultura, pues habría más contenido. Y ahora que menciono el contenido, creo que debemos seguir haciendo contenido desde nuestra cosmovisión, porque las intervenciones académicas o las investigaciones académicas que hay sobre las comunidades afros, pues no están al alcance, como lo decía Rosy. Y poco a poco vamos llevándola a las comunidades, pero también si generamos nuestros propios contenidos, eso nutre mucho porque está desde un vocabulario local, es más digerible, y buscar la representación en los medios, creo que también es muy importante, en donde podemos ocupar esos espacios para nombrar el racismo, para hablar del racismo, pero algo que pasó en unas semanas, que siempre, pues cuando me invitan a algún espacio o a opinar sobre algún tema respecto a los afrodescendientes, a mí me da por preguntar como, ¿para qué va a ser esto? ¿Cuáles son los objetivos y de qué forma voy a participar? Y entonces estas personas se sienten atacadas y dicen como, bueno, si no quieres participar, no, pero es lo primero que debemos hacer porque si no, seguimos siendo el objeto de investigación
Y los tiempos han cambiado definitivamente y el movimiento afromexicano ha hecho que tengamos este análisis crítico, ¿no? Y hasta ahí lo dejaría. Sí, muchas gracias, Daniela. Yo creo que es importante ese punto que tocas también en el marco del decenio. Es decir, hay más visibilización, hay más discusión, se habla más del tema, y yo diría, bueno, pero también hay más, entre comillas, oportunismo. Es decir, hay también temas que se ponen de moda, temas de los que de pronto todo mundo puede hablar, ¿no? Y entonces me parece muy legítimo que también hagamos diferencias, ¿no? Cuando es algo serio, cuando es algo bien elaborado, estudiado, y no solamente estar en el tema por aparecer o por tener una buena revista o por hacer algún buen etcétera, ¿no? Entonces, también me interesó mucho y creo que es fundamental nombrar y denunciar el racismo. En estos meses que han pasado estas protestas en Estados Unidos, me llaman mucho la atención cómo siguen los periodistas y locutores mexicanos hablando de las razas negras. O sea, cuando hablan del policía, el policía sí es una persona, ¿no? Puede ser blanca, pero es una persona. Pero en cambio siempre el negro es de raza, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que combatir y denunciar. Yo cada que oigo a los periodistas o a los de los programas, me meto al programa y pongo la demanda. El señor que habló como consejero electoral, puse la demanda. Entonces yo creo que también tenemos que hacer una práctica de esta agenda política que nombraba Rosy, denunciar, hablar de eso, ¿no? Y dejar que sea algo natural, que si decimos merienda de negros, bueno, ¿qué tiene de malo? Es un dicho popular. No, o sea, es que hay dichos populares que no por ser dichos populares hay que repetirlos, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la idea. Muchas gracias, Daniela. No sé si quieres decir algo más. Sí, es que ahora que dio el ejemplo de los periodistas, pues creo que es importante de invitar a la población, ¿no? A no dejar que nos sigan exotizando, que nos sigan utilizando, o que seamos parte de la cuota de diversidad. Y eso me recuerda a que ahora, bueno, nosotros en el carnaval pues llegan muchos medios de comunicación, muchos interesados en fotografiar, y recuerdo que llegaron unos rusos y entonces querían unas fotos en una playa con los trajes más coloridos del carnaval, y a una chica afro que no tuviera miedo a la cámara. Esos eran sus requisitos. Evidentemente, pues lo que querían era exotizar a la población de Coyolillo, y entonces mi respuesta fue, ¿por qué quieren movernos a un espacio y por qué piden trajes coloridos si los trajes ya son coloridos, ¿no? Y luego, ¿por qué quieren exotizar a una mujer negra que no tenga miedo a una cámara? Es absurdo que lleguen a pedir eso. Entonces, por eso nuestra población debe estar alerta, debe estar informada y saber decir no, si hay un pago o si no, eso está de más, pero no debemos seguir permitiendo que hagan eso con nosotros. Nosotros queremos mucho más que aparecer en una revista. Queremos contenido, queremos políticas públicas, queremos justicia social. Y ya. Claro, muy bien. Gracias, Daniela. Bueno, querido Samuel, te toca a ti cerrar esta tercera ronda. ¿Qué nos falta, Samuel? Ya enumeraron muchas cosas y muy importantes Rosy, Abel y Daniela. ¿Qué nos dices? Sí, muchas gracias. Yo veo 10 retos a vencer que van entrelazados unos con otros y que pueden integrar esa agenda que Rosy y Abel y usted y todos hemos coincidido con la propuesta de Rosy, por supuesto. No solamente debe ser una agenda política, sino que debe ser
una agenda de pensamiento, una agenda de naturaleza ideológica que pueda guiar la acción política. Se escucha cortado, me dicen. No escuchan, ¿verdad? Sí, ya escuchamos. A lo mejor ahorita ya está mejor. Voy a enunciar los 10 puntos de corrido y me voy a detener en 2 o 3 muy brevemente. 1. Dejar atrás el lenguaje ya anacrónico del reconocimiento constitucional, que fue la primera etapa del decenio y que ya está logrado, para que empecemos a construir otro que se refiera centralmente al desarrollo integral de las comunidades. El reconocimiento ya pasó, hay que ir a lo que sigue. 2. Hay que rediseñar el INPI. De cualquier manera hay que rediseñarlo y tenemos 2 alternativas. Pedir un Instituto Nacional de los Pueblos Afromexicanos o pedirle al INPI que nos incluya. La Constitución marca la palabra inclusión y el primero obligado a incluirnos sería el hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 3. Hay que establecer institutos garantes, cuando menos en Veracruz, Oaxaca y Guerrero, y tal vez hasta en la Ciudad de México. 4. Hay que aprovechar la ventaja de que en el artículo 2 constitucional estamos por separado los pueblos afromexicanos respecto a los pueblos indígenas. 5. Yo les voy a mandar el documento. Y aquí me inquietan mucho las alabanzas que le hace Rosy al acuerdo 169. Yo creo que hay que considerar que la consulta prevista en el 169 de la UIT tiene que ser un auxilio y no un obstáculo, y ahorita lo voy a puntualizar. 6. Ya hemos abordado a las afrodescendencias desde las causas, desde Hernán Cortés y etc. Es momento de abordar a las afrodescendencias desde los resultados actuales, con un enfoque inverso al que hemos venido sosteniendo, que tenga un punto de encuentro con todas las aportaciones académicas. 7. Yo considero que hay que repensar lo negro ahora desde lo mexicano de cada región biocultural. 8. Yo considero que hay que deslindarnos ya de la ideología afroestadounidense y de la ideología afrocolombiana para empezar a construir la propia, la nuestra, la de cada una de las regiones diferenciadas. 9. Ya no empantanarnos en la discusión bizantina de sujetos de derecho público contra entidades de interés público. Debemos ocuparnos simple y sencillamente de que cada comunidad tenga personalidad jurídica. Y 10. Hacer el relevo generacional y que los activistas que han y hemos tenido una función, empecemos poco a poco a darle el lugar a los representantes comunitarios. No tienen por qué volverse activistas, pero sí a representar a la comunidad, porque es justamente lo que se va a requerir en el pasado. Me quisiera detener primero en el punto número 5, muy brevemente. Es el tema de la consulta. El caso que mencionó Abel de la ley 701 del Estado de Guerrero es un claro ejemplo de cómo una legítima inquietud política de algunas personas pudo encontrar eco en una institución del Estado mexicano y, sin dolo alguno, empantanar un proceso que a 2 años de distancia debería estar hoy mismo en calidad de política pública con presupuestos etiquetados a favor de las comunidades afromexicanas. Quienes iniciaron el reclamo por la consulta indebida ahora exigen que se tome como buena la consulta que ellos, de manera particular, realizaron a lo largo de 2019. Sin embargo, otro sector indígena y afromexicano niega validez porque, según ellos, el autonombrado Comité Técnico Comunitario no tiene personalidad jurídica y las reuniones no estuvieron organizadas por el órgano técnicamente, legalmente instalado. Argumentos jurídicos que sirven para enfrentamientos políticos. Otro ejemplo es el de la ley de consulta previa
libre e informal de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Oaxaca. Esta ley ampliamente difundida a lo largo del estado, fíjense ustedes, tiene 81 artículos nada más para la consulta, en un lenguaje técnico que a mí, que soy pues conocedor mediano, me cuesta trabajo leer, pues mucho más a los destinatarios. Es una ley de noble propósito, pero tan paternalista y con tantos candados que paradójicamente puede convertirse en un instrumento político para congelar a favor o en contra, según los intereses, cualquier disposición normativa. Acabo de leer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado a la Federación que expida una ley en materia de consulta. Cuidado. Algunos ministros están advirtiendo que si no tenemos mesura en esta disposición internacional, se puede convertir en un obstáculo en contra de los mismos destinatarios de la norma. Aplicar a ciegas el convenio 169 de la OIT en algunos casos puede ser más perjudicial que beneficioso. Este tema, doctora, de repensar lo negro desde lo mexicano, lo explico así. Lo negro y la noción de pueblo negro fueron emblemas que tuvieron utilidad en su momento y sirvieron bastante para visibilizar una lucha que de otro modo no habría logrado y ni habría conseguido el otorgamiento de derechos fundamentales a nivel constitucional. Pero esta parte emotiva y por ello muy respetable debe ahora atender los datos científicos que dan cuenta de que la mayoría de activistas, por ejemplo, poseen una carga genética altamente indoamericana, alrededor del 60%, y que nuestro afromestizaje se refiere más bien a una cuestión cultural según las regiones bioculturales. Yo considero que un esencialismo negro, así, proafricano, pretende ahora imponerse sobre las identidades culturales de sus sustrato afrodescendientes que fueron construidas en los dos últimos siglos, tanto desde el Estado nacionalista como desde las propias comunidades en resistencia. Pero abordar la inclusión desde el color de la piel, como lo hicieron los afroestadounidenses, y obligarnos a una relación directa con África, es omitir la complejidad de procesos que nos hacen ser lo que somos en cada región del país. En 5 años tendremos de nuevo la oportunidad de levantar una encuesta intercensal y para esas fechas ya tenemos que tener muy claro cuáles son las nominaciones locales y regionales que le dan cuerpo y sustancia a esta idea abstracta y en algunos casos hasta ajena de la palabra afromexicanos. Esto tiene que ver, casi termino, con que hace unos meses un grupo de jóvenes mexicanos que así mismo se autodenominan afros realizaron una videoconferencia e invitaron a una activista colombiana, quien de entrada al observar el fenotipo de sus anfitriones, les recalcó su calidad de mestizos y mulatos blancos, descalificando su adscripción supuestamente negra. Este reproche yo lo escucho a menudo de afroestadounidenses y haitianos que efectivamente tienen la piel muy oscura y el cabello muy rizado, y que parecen encarnar la idea perfecta de afrodescendientes que se ha ventilado desde las instancias internacionales. Pero yo digo que no hay un paralelismo entre nuestra historia y la de los Estados Unidos, y tampoco con Colombia. Y la ideología colombiana ha introducido la idea de territorio, peinados, indumentaria y todas otras cosas, pero sobre todo la idea de territorio, porque la idea de territorio es la base de la disputa entre los paramilitares, la guerrilla, los depredadores mineros, el narcotráfico y algunas comunidades negras, sobre todo, doctora, en el Pacífico colombiano a lo largo del río San Juan y toda la cuenca del Chocó, donde en ese momento, y eso no lo dicen, están enrolados en acciones militares mutuas cuando menos 5.000 afrocolombianos entre hombres y mujeres. No tenemos paralelismo porque nosotros no tenemos una problemática agraria de esas dimensiones ni de esa dirección. Por eso yo considero que hay que repensar muchas cosas y en el caso de la historia de la que hablaba Rocío, yo creo justamente que necesitamos que se nos dé luz a través de las academias del periodo de
parte de la reforma agraria y sobre todo la época del desarrollo estabilizador que por contraste nos lleva al neoliberalismo. Esas partes no las tenemos muy al acceso, hace falta una divulgación porque eso nos permitirá entender las generaciones inmediatas. Yo ya entendí a Juan Garrido y ya entendí a que el despensero de Cortés era negro y el despensero de Gonzalo de Sandoval, perdón, el artillero de Gonzalo de Sandoval también era negro. Y eso lo hemos entendido todos. Lo que no hemos entendido es por qué ahora eso tan negro quiere sustituir lo que solo es afrodescendiente, como lo costeño, lo jarocho, lo choco, etcétera. Estas identidades inmediatas. Y yo tengo esa preocupación porque parece que vamos en un rumbo de imitación ideológica que no nos permite reencontrarnos con nuestra propia historia. Yo les mandaré el documento, de momento solamente quisiera hacer énfasis en el último punto. Las ciencias sociales de este país pudieran proporcionar conocimiento y darnos luz para responder cuál es el significado del desarrollo integral y de la libre determinación, sobre todo del desarrollo. ¿Cuál es su alcance? Sus restricciones, las etapas que lo conforman, las experiencias exitosas, los errores cometidos. Porque si nosotros queremos jugar nada más con una agenda política, no sirve de nada. Tenemos que meter todos nuestros planteamientos de antirracismo, antidiscriminación, todas las posiciones profeministas y todos los ideológicos en las leyes de Veracruz, de Oaxaca y de Guerrero. Hoy se da la oportunidad de que los insertemos y que además podamos exigir que se hagan política pública desde un plano grande. Porque tener aquí posiciones de que yo salga con una cartulina a la Plaza Lerdo a pedir por los negros de Estados Unidos o por las niñas que fueron ridiculizadas en la escuela, sirve, doctora, pero es urgente que esté en la ley. Es mejor que esté en la ley para que pueda haber responsabilidades contra esa persona y que la acción sea más contundente. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Gracias, Samuel. Te oímos un poco cortado, pero creo que sí se entendió finalmente. Nos quedan unos minutos, 2 minutos a cada quien. Si alguien más tiene algo que decir, creo que Samuel ha apuntado también señalamientos interesantes. Creo que su llamado a que analicemos los problemas que se enfrentan en México los afrodescendientes es importante. No siempre replicar las problemáticas de otros países, pero creo que a veces hay semejanzas que también tenemos que considerar. Finalmente también dentro de esta agenda de la que habla Rosy tiene que haber una agenda contra el racismo que se manifiesta en distintas formas en México, no como en Estados Unidos quizá, pero sí tiene manifestaciones muy severas. Entonces, no sé si alguno, Rosy, Abel o Daniela, ¿quieren decir algo más? Sí, Abel. Igual, en el sentido con lo que decía el doctor Samuel, yo sí creo que es algo que debemos también estar cuidando y que tiene que estar sobre la agenda. A mí me gusta denominarlo así. El problema que está empezando a existir ahorita en México, y yo al menos lo he visto en lugares como la Ciudad de México y en algunos puntos del estado de Veracruz, es que no se está rescatando afrodescendencia, sino que se está africanizando. Y con eso le faltamos el respeto a todo el proceso cultural que han llevado las poblaciones afrodescendientes en México. No nos estamos apelando netamente al proceso virreinal, sino que estamos hablando ya de todo el proceso de todos estos años que han llevado las poblaciones afrodescendientes en las comunidades dentro de la realidad nacional de esta construcción del Estado-Nación. Y que es lo que hoy generó las identidades afrodescendientes que tenemos. Coajinicuilapa y Coyolillo no tienen realmente mucha similitud
ambos son poblaciones afrodescendientes y ambas llevaron su proceso. El problema sería que intentemos que estos dos puntos tengan como la misma idea o que los dos toquen tambor a fuerza. Sí es algo que debemos de cuidar, es algo que podría considerar un tema actual y es algo que se tiene que cuidar desde una agenda, porque a futuro puede pasar lo que está empezando a pasar en la Ciudad de México, que se empieza a africanizar y se empieza a generar una competencia de qué es lo afro y qué no lo es. El ejemplo que dio el doctor con respecto a las afinaciones fenotípicas, lo hemos pasado. En su momento a mí me tocó también escucharlo de que yo no tenía por qué hablar de negros porque yo no estaba negro, negro, negro. Entonces, al parecer, ser negro tiene como ya sus niveles, independientemente de la apropiación cultural y de la identidad cultural, todavía nos seguimos casando con esa idea. No es del todo culpa de la sociedad como tal, porque es una idea que se ha construido a lo largo de muchísimos años. La mayor parte de la población mexicana no puede ver a un afro como nacional porque no lo tiene en su visión social. Entonces, es algo que tenemos que empezar a trabajar. Pero yo sí soy muy enfático en decir que tenemos que cuidar el no africanizar lo afrodescendiente en México. Sí, muchas gracias, Isabel. Yo creo que también son procesos, ¿no? Son procesos de reconocimiento que a veces necesitan pasar por el reconocimiento más africanizado para después volver a tomar su rumbo. Entonces, me recuerda que hay pensadores que sostienen que hay veces que, sobre todo entre las poblaciones afros, cuando no hay elementos muy claros en los cuales te puedas identificar, pues muchas veces recurres a unos que a lo mejor no son importantes, como el turbante, como la forma de bailar, que de pronto ayudan a volver a sensibilizar. Digo, pueden tener sus consecuencias, pero también creo que en algún momento son válidos, son interesantes. Otra cosa es que yo creo que hay que diferenciar, en lo que decía también Samuel, el color de piel de la afrodescendencia. Y el color de piel puede ser un problema para la discriminación y para el racismo, y no así la afrodescendencia, que puede ser una forma más amplia de entender lo afrodescendiente, ¿no? Pero claro, son temas que seguimos viendo, o sea, en el mismo Coyolillo, pues hay gente que es muy blanca, o como tú, Abel, que eres de Cuaji y eres mucho más blanco que otras personas de Cuaji y eres igual un afrodescendiente. Pero a lo mejor no enfrentas el racismo por tu color de piel como otras personas afrodescendentes que tienen un color de piel más oscuro. Entonces, esos son los matices que de pronto hacen complejo este asunto, pero al mismo tiempo son los retos que tenemos en México, ¿no? Sí, Daniela, ¿querías decir algo? Sí. Sí, a mí me gustaría agregar que debemos seguir socializando el tema del diseño, aunque sé que cada pueblo afro de México está en cierto proceso, ¿no? Y para eso debemos seguir intercambiando y relacionándonos. Por ejemplo, nosotros apenas estamos vinculándonos con Chacalapa, que es otro pueblo afro, que está en un proceso más lento comparado con Coyolillo, ¿no? Que apenas la gente se empieza a reconocer y que Coyolillo justo ya ha adoptado la danza y otras formas de reivindicar la identidad. Entonces, creo que relacionarnos entre los pueblos ha sido muy bueno, al menos para Coyolillo, dentro de las participaciones del Encuentro de Pueblos Negros, y seguir socializando la autoascripción puede ayudar mucho para que otros pueblos afros que apenas se reconozcan avancen con los otros que ya van más avanzados, tal como Oaxaca, como Guerrero, y eso era lo que quería agregar. Muchas gracias. Bueno, creo que todo esto, los 10 puntos que nos ofreció Samuel de precisión, yo creo que habría que evaluarlos, reflexionarlos. E insisto que deberíamos de ponernos la tarea de que para diciembre tengamos un documento de evaluación del decenio que podamos socializar entre las comunidades de los pueblos,
pero también para dárselo al Estado mexicano y a las organizaciones internacionales, ¿no? Que sería algo muy importante para, porque también no hemos hablado del el desarrollo que llevábamos, pues ya con un buen rumbo y con un buen desarrollo, las tareas que nos habíamos propuesto, ¿no? Entonces este año pues nos ha frenado y no sabemos cómo vaya a estar el otro, entonces creo que eso también va a incidir en cómo se resuelva el diseño, pero pues también lo tenemos que decir para que se socialice todo esto, ¿no? No me queda sino agradecerles muchísimo que hayan aceptado estar en este conversatorio del coloquio de Africanías, el 16º. Esperemos que el próximo año ya nos podamos ver y nos podamos abrazar. Estábamos diciendo en la mesa pasada que a lo mejor nos gustaría hacerle un homenaje a Pastor Murillo, que fue uno del decenio, que es un hombre que ha trabajado mucho por esta agenda, y bueno, también otros que tenemos que homenajear en México. Sí, Rosy. Entonces, te doy la palabra. Sí, eso quería como comentar, pero pensé que no era como oportuno. Me parece también, doctora, que desde el movimiento empecemos nosotras, a homenajear a nuestras compañeras, a nuestros compañeros que iniciaron este movimiento. Porque si no, posiblemente, como dice Samuel, la generación que inició nos vamos a ir. Yo soy como de una segunda generación, siempre digo, pero pues nos vamos a ir y van a llegar otras y otros, y yo siempre que estoy en un espacio, siempre digo y les invito a las y a los jóvenes que tienen que escribir la historia, que si nosotros ya no nos da tiempo escribirla, que ellas y ellos las tienen que escribir y tienen que recordar a esa generación que ha trabajado mucho, muchísimo, y que ha vivido, porque ha vivido muchas cosas. ¿Cuántos compañeros? Nunca se me va a olvidar cuando a Néstor le dijo, Perla Xochitl, creo, ¿no? Que ¿para qué tanto lío, no? Que si él era negro, no sé qué, esas cosas esos golpes que recibes de una funcionaria a un funcionario, lo han vivido muchas compañeras y muchos compañeros, feo. Entonces yo creo que sí, hay que empezar a hacer los homenajes a los compañeros. Yo propondría un homenaje, creo que se merece también el profesor Sergio. Creo que lo debemos empezar a pensar, hacer, poner fechas y cosas de estas, y también importante, o sea, que lo visibilicemos, y para que haya una perspectiva de género, pues eso, después una mujer, y así lo vamos a ir haciendo poco a poco, porque no vamos a esperar a que alguien nos venga a homenajear, somos nosotras y nosotros los que lo vamos a ir haciendo. Entonces, con eso cierro y agradezco infinitamente la participación y la visibilización, doctora. Gracias, porque siempre has hecho visibilización también a muchas de nosotras, ¿no? Muchas de nosotras nos abriste muchas puertas y eso también es importante. Yo personalmente sí soy una persona que he aprendido a agradecer, he aprendido en el camino a agradecer, y agradezco infinitamente los espacios que tú nos abriste. Yo me acuerdo que uno de los primeros internacionales que se hizo en Veracruz, gracias a tu recomendación, querida doctora, es que me invitaron, ¿no? Y algo muy importante. Entonces, gracias. Y a la niña Daniela y al niño Abel, pues sigan construyendo este trabajo. A ustedes les va a tocar mucho más todavía, mucho más. Gracias. Gracias, Rosy. No, pues al contrario, para mí es siempre muy alentador, y me siento muy feliz de ver a Abel, que lo conocí de 13 años, ver a Dani, verte a ti ya en los foros internacionales. Bueno, Samuel también tiene una carrera propia muy, muy destacada, pero me da mucho gusto que ahora yo vea a los y a las afrodescendientes haciendo su historia, participando en la construcción de sus agendas, y ese era el objetivo. O sea que cuando nos vayamos, nos vamos a ir muy, muy contentos y muy satisfechos. Entonces, generaciones.
Claro, claro. De todas maneras, sí, todavía vamos a estar dando lata. Hay 3 generaciones. Claro, estamos ahorita 3 generaciones muy importantes y coincido, tenemos que hacer esos reconocimientos a las personas que han hecho posible que estos temas se hablen, que estos temas estén visibles, que estos temas hayan tenido reconocimiento. Nos falta mucho, pero estamos en el camino. Con COVID o sin COVID, no vamos a quedarnos sentados. Entonces, mil gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto. Besos a todos y abrazos. Gracias. Gracias a usted, cuídense mucho, un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Quería terminar agradeciendo, por supuesto, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, mi casa, que siempre ha dado espacios para el desarrollo de la investigación y de la divulgación de las poblaciones de origen africano en México, y especialmente a la Coordinación de Difusión, a los organizadores de esta Feria Internacional del Libro de Lina, todo el apoyo del equipo técnico, todo el apoyo de Ana Bustillos y de su coordinadora. Muchas gracias por haber hecho posible este 16º Coloquio de Africanías. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.